Buenos días, en marco al curso de preparación de privado de Derecho Mercantil. Vamos a trabajar la semana número 16, que corresponde a los contratos mercantiles atípicos. Objetivo de la clase: que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala conozca sobre los contratos mercantiles atípicos utilizados en el tracto mercantil guatemalteco. Definición: son aquellos contratos que no están regulados en la normativa guatemalteca, pero son nacidos de las necesidades de las partes contratantes, y esto conlleva esencialmente a la aceptación de crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Forma de los contratos atípicos. La forma adecuada de la creación de los contratos atípicos dentro del derecho mercantil, pues vamos a entender que son varias, ya que estos son los contratos que más abundan, porque los mismos nacen de las nuevas necesidades de los contratantes. Estas pueden variar su forma de creación, modificación o extinción conforme a las necesidades contractuales. Los contratos típico mercantiles se clasifican de la siguiente manera. Al momento de clasificar los contratos atípicos, varios autores los clasifican de diferentes maneras, pero podemos mencionar algunos de la siguiente manera. Los contratos atípicos con prestaciones extrañas o anómalas. 2. Los contratos atípicos externamente conexos. Los contratos atípicos conexos en su finalidad. Los contratos de tipo doble o híbridos, es decir, en este caso que pueden ser típicos y a la vez atípicos. Los contratos mixtos, el contrato atípico puro, el contrato atípico mixto, contratos atípicos combinados o gemelos, contratos atípicos de doble tipo. En continuación identificamos también los contratos atípicos con tipificación social, y de estos identificamos los siguientes: los usos y la costumbre. Al existir controversias o vicios dentro de los contratos, las partes están seguras que los anteriores serán resueltos según los usos y costumbres de determinada plaza. La aplicación de las normas generales de contratos y obligaciones de forma supletoria se regirán por las normas generales de los contratos y obligaciones civiles, siempre respetando y guiando de los principios generales del derecho mercantil. Teorías para la aplicación de los contratos afines, que consiste en que si al utilizar las reglas anteriores el contrato aún carece de los aspectos esenciales que lo hagan válido, y se aplican las siguientes teorías: teoría de la absorción, teoría de la combinación y la teoría de la analogía. Los contratos atípicos sin tipicidad social se rigen por la voluntad expresa de las partes contratantes, la aplicación supletoria de las normas, de las obligaciones y de los derechos civiles, recordando respetar los principios generales del derecho mercantil, y las normas de contratos afines. De esa cuenta, entonces, vamos a proceder a identificar y describir los contratos atípicos. En definición, podemos establecer lo siguiente: el contrato de leasing podemos establecer como el primer contrato, y definidamente es de la siguiente manera: es el contrato mediante el cual una persona
denominada arrendador, le entrega un bien a otra denominada arrendatario para que utilice el mismo por un tiempo determinado, y al fin el mismo tiene la opción de compra y el bien, en este caso por el porcentaje pactado en el precio del contrato. Vamos a encontrar modalidades del contrato de leasing, y en este caso identificamos el contrato de leasing operativo, que en este caso el propietario, fabricante o proveedor de un bien transfiere a otro para utilizarlo en su actividad económica a cambio de una renta en el cual no hay opción de compra. En el leasing financiero identificamos que el sujeto llamado dador proporciona dinero para comprar un bien que necesita el tomador, adquiriéndolo directamente del proveedor y pagándole el valor del mismo. Esto hace al dador en su nombre o transfiere el uso al tomador, y éste se compromete a pagar la renta por el uso y goza de la opción de compra. Las características de este tipo de contratos es que es un contrato bilateral, oneroso, conmutativo, consensual, principal de tracto sucesivo y celebrado comúnmente por adhesión. Estos contratos conllevan a los siguientes elementos: los elementos personales, que son el arrendador, arrendatario, tomador, dador o beneficiario. Los elementos reales son la cantidad financiada, los bienes que se adquieren, y los elementos formales prescribe la libertad de la forma en el contrato mercantil. Luego identificamos el contrato de franquicia. En el contrato de franquicia determinamos que es el contrato mediante el cual un comerciante denominado franquiciante permite a otro denominado franquiciado la comercialización de un producto o un servicio que constituye la actividad propia de su empresa, debiendo seguir las mismas pautas que se observan en la empresa franquiciante en cuanto a calidad, prestación de producto o servicio. De modo que el consumidor estará recibiendo un bien por medio del franquiciado como si lo estuviera proveyendo el franquiciante. Es importante determinar y establecer en este caso los elementos, ¿verdad?, del contrato de franquicia, y son el elemento personal, que es el franquiciante o franquiciado. Los elementos reales son el know-how, la asistencia técnica, marcas, propaganda, derecho de entrada, regalías, y los elementos formales nos establecen que este tipo de contratos no se rige por una formalidad en especial. El contrato de underwriting, que establece que es una operación en la cual un banco o sociedad financiera otorga prefinanciamiento a la sociedad emisora sobre la suma que representa en total o parte de los valores a emitir. Acciones o debentures pagando un precio menor al valor nominal de cada documento, los cuales colocará posteriormente por un precio mayor. Las modalidades son, en este caso, que el contrato puede ser en firme, en cuanto a que el ente que otorga el prefinanciamiento los coloca en el entendido de que se convierte en socio temporal de la sociedad emisora. Luego identificamos que es no firme cuando el ente financiero se obliga a colocar los títulos por cuenta del emisor y los títulos no colocados son devueltos a la entidad emisora. El contrato de tiempo compartido, y establece que es el contrato por el que una o varias personas pueden disponer de un bien inmueble por el lapso de tiempo determinado o durante una o varias fechas del año. Luego encontramos el contrato de renting, que es por medio del cual un locador transfiere al locatario transferir bienes de alta y compleja tecnología para su uso, en los cuales el locador ejerce monopolio lícito, lo que entre las partes quedan en cuanto a derechos y obligaciones ajenos. El contrato de joint ventures establece que es el contrato por el que los sujetos de derechos nacionales o internacionales realizan aportes sin perder su identidad como persona jurídica para la realización de un negocio jurídico común que se desarrolla en un lapso limitado con la finalidad de la obtención de beneficios económicos.
Luego identificamos el contrato de concesión comercial, que este contrato se realiza cuando un comerciante concesionario pone su empresa de distribución o venta, en su caso, al servicio de otro comerciante o industria llamado concedente para asegurar exclusivamente en un territorio determinado durante un periodo de tiempo limitado y bajo la dirección del concedente la distribución de sus productos cuya venta ha sido concedida. De pool aeronáutico, este es a través del cual dos o más entidades dedicadas al tráfico aéreo que explotan las mismas o diferentes rutas se intercambian acciones para participar en las pérdidas o ganancias de cada uno y para ordenar las rutas del tráfico aéreo que explotan. De factoring establece que es el contrato por el cual una sociedad financiera adquiere de otra denominada cliente créditos presentes o futuros o la actividad normal de la empresa y por la suma determinada, asumiendo los riesgos de cobro y de reserva de derecho de seleccionar los créditos. El contrato de know-how es el que se da en virtud de la relación jurídica contractual en la cual el titular del derecho faculta a otra persona o entidad todos los secretos de algún producto o servicio que se pretende en una explotación comercial. El contrato de country club, que es el negocio en el que se celebra entre el propietario de un club de campo y un usuario, por el cual este último tiene derecho a utilizar las instalaciones campestres del club a cambio del pago del precio que vale la respectiva membresía. Al terminar la presente clase y la identificación de los contratos respectivos, es importante y es vinculante tomar en consideración y por favor analicen lo relacionado a los elementos y en este caso las características que conlleva cada uno de estos contratos eminentemente vinculantes, tomando en consideración porque son contratos típicos. De esa cuenta, entonces vamos a proceder a realizar una serie de preguntas que deberán ser contestadas oportunamente. Contrato por medio del cual un locador transfiere al locatario, transferir al locatario bienes de alta y compleja tecnología para sus usos, en los cuales el locador ejerce monopolio lícito, lo que crea entre las partes derechos y obligaciones ajenos. 2. ¿Cuáles son las características del contrato de concesión comercial? 3. ¿Cuál es la modalidad en la que el sujeto llamado dador proporciona dinero para comprar un bien que necesita el tomador, adquiriéndole directamente del proveedor y pagándole el valor del mismo? Esto hace al dador a su nombre o transferencia su uso y al tomador, y éste se compromete a pagarle la renta por el uso y goza la opción de compra. Es el contrato mediante el cual el propietario, fabricante o proveedor de un bien lo transfiere a otro para utilizarlo en su actividad económica, a cambio de una renta en lo cual no hay opción de compra. Siguiente, es el contrato por el que una o varias personas pueden disponer de un bien inmueble por el lapso de tiempo determinado y durante una o varias fechas en el año. 6. Son aquellos contratos que no están regulados en la normativa guatemalteca, pero son nacidos de las necesidades de las partes contratantes, y esto conlleva esencialmente a la aceptación de crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.